Bueno, vamos a iniciar con nuestra presentación. Nosotros venimos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y vamos a realizar una entrevista a un psicólogo del enfoque de tercera generación FAP y nos vamos a presentar. Mi nombre es Denise Melissa Campero Vázquez. Hernández Castillo Jessica Odet. Gómez Arabia Norma Sayuri. Peralta Islas Alejandro. Murillo González Ángel. Esta entrevista va a constar de 28 preguntas que haremos cada uno de nosotros. Si le gustaría presentarse, comentarnos sobre su carrera profesional y escolar, cuál ha sido su recorrido. Bueno, pues bienvenidos. Qué bueno que hacemos esta entrevista. Arturo González López, servidor para ustedes. La cuestión académica, ¿verdad? Escolar, pues bueno, soy psicólogo de formación básica. Tengo una especialidad en psicología infantil, ya desde muchos años. Igual ya de hace años hice la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, salud mental y familia. Y pues de ahí tengo diversas certificaciones nacionales e internacionales en psicoterapia conductual contextual, por ejemplo, una certificación internacional en aceptación y compromiso, en dialéctica conductual, terapia de analítica funcional, en terapia conductual integrativa de pareja, terapia conductual interpersonalmente orientada, una certificación en ciencia conductual molecular. Y pues ahí, ¿no? Cada 15 días estoy en conferencia, recibiendo capacitación por la Federación Mexicana Auditora y Evaluadora de Clínicos de la Conducta. Entonces cada 15 días estoy estudiando terapia conductual contextual y obviamente pues también enseñando, ¿no? También certificando como facilitador. Entonces al ser miembro de la federación y dirigir esta clínica, CIAP, que es una clínica 100% conductual contextual, pues nos la vivimos en los modelos de tercera y ya ahora también de cuarta generación, ¿no? De terapia centrada en procesos. ¿Le gustaría compartirnos de qué universidad es egresado? Yo de licenciatura soy del CENIES, justamente. Yo estudié en CENIES y de la especialidad en el Consejo de Psicólogos de Puebla, la maestría en esto de posgrado en psicoterapia cognitivo-conductual. Y bueno, las certificaciones han sido distintas desde ITECOC a centros de España, centros de Latinoamérica, aquí mismo en centros de Hidalgo, etcétera. Okay, muchas gracias. No. Para comenzar esta entrevista, ¿le gustaría darnos una breve introducción acerca de la terapia analítica funcional? Pues bueno, más que una introducción de la terapia analítica funcional, sería como una introducción de las ciencias conductuales y metodologías, en este caso ideográficas, de la intervención clínica basada en evidencia científica. La terapia analítica funcional pertenece totalmente como base filosófica a la ciencia de la conducta molar y molecular. ¿Qué significa esto? La ciencia de la conducta molar y molecular tiene como una base totalmente basada en evidencia, perdón la redundancia, sobre todo en ciencias puras como las matemáticas, la física, la biología, la química, que es donde Skinner se basa aparte en sus principios puros de la tradición conductual, pues se basa mucho en las ciencias puras para sustentar totalmente un enfoque antropomorfista, se le llama, ¿no? Donde el Homo sapiens es totalmente pues idéntico y semejante a su propio planeta, contexto y universo, y que no somos antropocentristas, es decir, no somos creados aparte como un enigma, ¿no? Y sobre todo la ciencia de la conducta pues se basa en las leyes de la conducta, en leyes de la conducta que son aplicadas de forma monista. Lo monista quiere decir que todos los principios psicológicos están conjuntos y no hay una forma de separarlos, a como creen muchas corrientes pseudocientíficas y que por eso tienen tantos agujeros, ¿no?, de intervención en casos complejos. Esto quiere decir que el pensamiento, la emoción, la sensación corporal y el comportamiento observable
corresponden a una misma línea molar, en este caso topológica, molecular inclusive. ¿Esto qué quiere decir? Que todo se aprende al mismo tiempo. Si tú, por ejemplo, cuando te dicen algo nuevo, te da miedo, piensas que no lo puedes hacer, guardas silencio y sientes presión en el pecho, esos 4 elementos los aprendiste al mismo tiempo. No aprendiste por su lado cada uno. Por eso la terapia conductual contextual afirma que no vas a modificar el pensamiento y que en el pensamiento modificas la conducta, o no vas a modificar la emoción y gracias a modificar la emoción modificas la conducta, o no por modificar la conducta modificas la cognición. En realidad la intervención se lleva a que se modifica todo al mismo tiempo. ¿Sale? Evita los mentalismos. El mentalismo es el etiquetar con miles de conceptos que pues pueden predecir, pero nunca pueden generar influencia. O sea, muchas corrientes psicológicas solamente etiquetan a los seres humanos, pero jamás tienen la capacidad de hacer algo por ellos. O sea, eres narcisista y por esto, pam, 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 y dicen 1000 cosas y pues quedó igual la persona. Ahora solo está etiquetada con algo y ya se acabó, ¿no? Entonces, pues no está de acuerdo con el uso de mentalismos. Obviamente se adapta a ellos porque hay muchos que te tienen que usar como guía. Y pues es un método ideográfico, quiere decir que es de traje a la medida, por eso funcional, de análisis funcional de la conducta. Es la herramienta, el mejor elemento que tiene todas las terapias conductuales contextuales. Un buen análisis funcional de la conducta hace que apliques cualquier modelo conductual contextual con precisión. Entonces no es nomotético, lo nomotético es estructuralista, ¿no? Que es como, aquí dice que tiene esto y se acabó. Entonces, paso 1 aplicas esto, paso 2 esto, paso 3 esto y no te puedes salir de ello. Le quede o no, no importa. Se adapta el ser humano al método. Y en la terapia conductual contextual, en realidad, desde su base, desde su formación, se adapta el método 100% de traje a la medida al cliente. Aún los nomotéticos tienen el dicho de que adaptan las técnicas al cliente, pero no es cierto. No tienen manera metodológica de hacerlo, lo hacen empíricamente o de forma improvisada. Y en las terapias conductuales contextuales, pues no. Es un método ideográfico, metodológicamente, ¿sale? Y eso sería como una intro, ¿no? Y entonces ya, sabiendo de análisis funcional de la conducta y de ciencia conductual, entonces ya puedes hablar de cualquier método o modelo, en este caso especialmente de la terapia analítica funcional. Pues la terapia analítica funcional es un método basado justamente en la tradición conductual de Skinner, en conceptos básicos como el modelamiento, el moldeamiento, la ciencia de la conducta, todo lo monista, todo lo ideográfico, y pues busca ubicar justamente las evocaciones de conductas clínicamente relevantes, las cuales las clasifica y después las interviene en un ámbito terapéutico para después generalizarlas en el contexto natural del cliente, logrando así una modificación más adecuada, ¿no? Empezó a usarse mucho en casos muy complejos, ¿no? Ya lo hablaremos, pero realmente sus usos son muy abiertos. ¿Sale? Muchas gracias por su explicación. Entonces empezaremos con las preguntas. Claro. La primera pregunta sería, ¿qué tanto difiere la personalidad de cada individuo a la hora de aplicar la terapia FAP? Pues ya estaría descartada la pregunta, ¿no? Inmediatamente, porque es una pregunta nomotética. Entonces, si es de acuerdo al traje a la medida, pues la personalidad es un mentalismo. Y pues si aplicaríamos FAP, entonces ese sería un error metodológico inmediato. Porque para la FAP, y bueno, trataré de ser como censurado y regulado, ¿no? Pero pues no existe la personalidad, ¿no? O sea, tú tienes comportamientos que a lo largo de tu vida has ido aprendiendo y se van interactuando con tu contexto. Que, pues, no sé, 40% de ellos, pues según una clasificación nomotética, sería un rasgo narcisista, ¿no? Un 30% de ellos, un rasgo obsesivo-compulsivo, ¿no? ¿Cuánto llevamos? 70. 30% es un rasgo, no sé, como es de apéndices megalómanos, pues antisocial, ¿no? Entonces, pues, si tú lo quieres ver bajo el enfoque nomotético,
pues no difiere. Tú tienes que ubicar las conductas clínicamente relevantes que están afectando al cliente en la persona que él quiere ser, independientemente del nombre que tú le quieras poner. Si tú le quieres poner antisocial, TLP, no lo sé, pues pónselo. De todas formas tendrás que hacer un análisis funcional de la conducta y tendrás que ver, por ejemplo, una conducta narcisista, no sé, presumir, ¿no? Tú tendrás que ubicar qué de su contexto o de él mismo evoca el presumir. Y después, qué de su contexto o de él mismo refuerza el que él presuma. Y esa será una conducta clínicamente relevante tipo 1. Entonces, si tú ya sabes de dónde viene y cómo se mantiene, por lo tanto sabes cómo modificarla. Entonces tendrás que evocarla a que la haga contigo. Y contigo la tienes que hacer que se modifique y que saque otra conducta diferente, que esa sería la CSR2. Y ya cuando saca la conducta CSR2, esa la refuerzas y después esa buscas que la lleve a su contexto. Eso lo vas a hacer en el tipo de personalidad según las metodologías nomotéticas pues, que sea, ¿no? Entonces, si tú haces un buen análisis funcional de la conducta, pues no importa en dónde lo quieras clasificar. De hecho, sería una gran pérdida de tiempo hacer esa clasificación. Puede ser de guía, ¿no? Que lleguen y te digan, no, pues, súper teleposo, ¿no? Que yo, bueno, pues ya sabes por dónde, ¿no? Pues es hiperreactivo, se victimiza, es teatral, conducta alimentaria, conducta de sustancias, conducta sexual arriesgada, no lo sé. Aún así tendrás que hacer el análisis funcional de la conducta y tendrás que ubicar cuál es la conducta clínicamente relevante y tendrás que buscar que la haga contigo. ¿Sale? Los otros enfoques son como miedosos, ¿no? Como que no lo haga conmigo, que aquí no llore, que aquí no me grite, que aquí no me reclame. No, pues ese es un regalo, ¿no? O sea, que se te ponga rudo el cliente como se pone afuera, ahí es donde puedes hacer terapia, ¿no? Es como, imagínate un cirujano que no sangre, ¿no? No, pues tengo que ver de dónde sangra para arreglarlo. Entonces, por eso al inicio mandaban a la FAP como a reclusorios, ¿no? Ahí las teorías nomotéticas eran de FAP para antisociales. Sí, porque el antisocial no responde a la psicoeducación, a la reestructuración cognitiva, o al análisis psicodinámico, o al análisis vivencial, ¿no? De las otras generaciones terapéuticas. Se clasificaban sus comportamientos y se lograban modificar con el propio terapeuta dentro del mismo cerezo, y después en el mismo cerezo buscaban que se modificara. Pero en realidad es porque había mucha precisión de lo molar a la molécula conductual para saber dónde cortas los suministros, ¿no? De la evocación y de la alimentación. O sea, en otras palabras, matas de hambre esos comportamientos. ¿Sale? Sí. Bien, pues. Ok, bueno, continuaré con la siguiente pregunta. ¿Qué cambios ha notado en el enfoque desde sus inicios hasta la actualidad en cuanto a beneficios se refiere? Híjole, esa sí es una pregunta bien controversial, actualmente. Bien controversial. Porque ACT, DBT y DCT incluso, y DCT sí, pues todos sus hermanos, ¿no? De la FAP sí le tiran, como que la FAP no ha dado más. O sea, la FAP... De sus inicios para acá, yo creo que los avances que yo le he visto más rudos es en terapia grupal, hacia terapia grupal, o sea, tomando en cuenta el modelo básico, ¿no? Todo el modelo amplio de FAP. Y de ahí hacia la terapia grupal, un tanto a la terapia infantil. Pero pues es que bueno, ¿no? Aquí sería como, no sé, se me hace un tema ya más para unas chelas que para la entrevista. O sea, pues es que en realidad, o sea, no puedes como determinar, ¿no? Que el modelo necesitaría tener más modificaciones porque entonces tendrías que modificar las leyes de la conducta. Es un modelo muy preciso sobre las leyes de la conducta y donde trabaja a partir de las leyes de la conducta. Entonces, todos los modelos conductuales contextuales lo usan en todo momento. Si yo estuviera dándoles una terapia grupal, yo estaría clasificando sus conductas en conductas clínicamente relevantes, independientemente si mi intervención la voy a bajar en ACT o en DBT, independientemente que les aplique un Exaflex de ACT o les aplique estrategias centrales o dialécticas de DBT, ¿no? O sea,
de todas formas siempre tendré que estar observando sus conductas clínicamente relevantes. Entonces, pues la controversia es esa, ya dije una parte, pero la otra parte es que dicen tiene que dar más y pues posiblemente podría ser a que tendría que profundizar más, no lo sé, creo que donde está y podría profundizar más es en las conductas clínicamente relevantes del terapeuta fuera de la terapia, ¿no? O sea, que es las que están como en controversia, ¿no? O sea, ¿cómo debe ser un terapeuta en un bar o en su casa, ¿no? Por ejemplo, o sea, por ahí podría venir mucho, bueno, no cómo deba ser un terapeuta FAP, sino cómo puede cuidarse un terapeuta FAP fuera del ámbito terapéutico, ¿no? Alguien diría, no, pues eso ya es su bronca, pues más o menos, ¿no? O sea, es como un futbolista, no le dejan andar echando cáscara afuera, ¿no? ¿Por qué? O sea, lo mismo tendría que ser un terapeuta. DBT lo tiene, ¿no? DBT es así la cúspide del cuidado al terapeuta en el mundo y en cualquier enfoque. Grupal e individual. Entonces yo pienso que por ahí FAP va a ir avanzando y creo que es donde le vendría bastante bien, ¿no? Y eso me lo acabo de concientizar ahorita, ¿no? No revisé las preguntas, disculpen, tenía un chingo de trabajo, Sí, claro. pero pues también se pone bueno si no las revisas, ¿no? Sí. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué tan vigente considera que es la FAP en la práctica clínica actual y cómo visualiza su futuro en la psicología contemporánea? Bueno, vigente, no sé cómo podría yo maniobrar con la palabra vigente, o sea, le falta mucha, ¿cómo decir? Sí le falta que los terapeutas aprendan más, o sea, no está en tanta divulgación, o sea, ahorita en septiembre tuve la oportunidad de estar en el Congreso Internacional de Psicología, ¿no? No sé si alguno de ustedes se enteró de ese congreso, fue ahí en La Joya, y justamente me tocó cerrar el evento con FAP. Y sí vi que pues, casi nadie lo sabía, ¿no? Y ahorita estoy por abrir un curso para el otro año aquí en FAP, patrocinado avalado por la federación. O sea, al menos aquí en Hidalgo falta un chingo de FAP. La iniciativa pública le falta mucho aprender terapia conductual contextual. En realidad, creo que ahorita, por desgracia, se está estancando mucho la intervención en terapia cognitivo-conductual estructural, que no es mala, pues soy maestro en terapia cognitivo-conductual, ¿no? Finalmente, pero pues la TCC ya está quedando chica ante tanta bronca que traemos, ¿no? ¿Qué futuro le veo? Bastante, sí veo mucho interés, porque ahorita en el Congreso lo vi, en varios entrenamientos lo veo, de que cada vez muchos terapeutas se dan cuenta de la necesidad de saber FAPA, ya que es un modelo clínico que no interviene a través de contenidos, sino solo por funciones. Entonces, ya cada vez hay más personas que no puedes psicoeducarlos, aplicar las técnicas, ni contrastarlos, ni hacerles preguntas justamente directas que generen una conciencia de sí mismos, como le quieran llamar, un insight, como metacognición, dependiendo del modelo, ¿no? La palabra que más les guste. Y pues es un modelo directamente que trabaja con esas poblaciones. Entonces la necesidad se está viendo, creo que así lo podríamos ir determinando, ¿no? Muchas gracias. La siguiente sería, ¿cómo definiría el rol del terapeuta dentro de este enfoque? Pues bueno, un rol de atención plena para empezar, ¿no? O sea, haciendo una analogía es como en Matrix, no sé si llegaron a captar esa película por ahí, pero es directo, ¿no? O sea, los madrazos, las conductas clínicamente relevantes todo el tiempo vienen hacia ti y debes poner mucha atención en ubicarla y qué vas a hacer hacia ella y no tienes mucho tiempo. O sea, no puedes ponerle pausa y sacar el libro o psicoeducar, o sea, tu reacción. O sea, es un enfoque, yo creo que es el enfoque donde más atención necesita del terapeuta. El rol del terapeuta es de mucha interacción, no es un rol directivo como en otros enfoques, es un rol donde él donde él dirige y tiene una plena autoridad terapéutica, ¿no? Es un rol
más equitativo, es un rol muy cercano, es un rol muy cálido y también al mismo tiempo, dijera la DBT, con mucha irreverencia, pero siempre cada sonido y palabra que sale de su boca, el terapeuta sabe dónde va a impactar y en los otros enfoques, ¿no? Es como, pues es la técnica, se la aplico, a ver qué tal sale. O sea, es como si tuvieran esa pared que se ve ahí de piedras, entonces todas las piedras, cada una de esas piedras es una conducta clínicamente relevante, cognitiva, emocional, conductual, fisiológica. Entonces, lo que tú vas a decir, estás seguro dónde va a impactar y tienes una hipótesis de si se va a reducir ese comportamiento, si se va a incrementar, si se va a habituar, si se va a saturar, si se va a extinguir, si se va a generalizar, ¿no? Ese sería un rol, ¿no? Fui más descriptivo que conceptual. Aparte, pues así es el modelo. Cada vez, los terapeutas conductuales contextuales solemos decir cada vez menos términos, ¿no? Porque así es el enfoque, así es el modelo. ¿Sale? Sí, ok. Otra pregunta sería, ¿qué habilidades o actitudes considera esenciales para mantener una relación funcional y reforzante con el consultante sin perder objetividad clínica? No, pues yo pienso que directamente, prácticamente, el terapeuta FAB debe tener todas las habilidades de afectividad interpersonal de la DBT, ¿no? Todas, o sea, debe ser muy hábil verbal y no verbalmente. O sea, una atención plena, total. Una capacidad de análisis y de síntesis inmediata, finalmente. Pero sus habilidades justamente de iniciar y mantener una conversación, de defensa de los propios valores, de expresión de amor y afecto, de saber pedir un favor, de rechazar peticiones, de aceptar críticas, de hacer críticas, de decir desagrado, de afecto de forma justificada. O sea, debe ser capaz de ser recíproco y reverente de forma inmediata y con mucha precisión. Entonces debe tener mucha amplitud en habilidades sociales. Eso principalmente, ¿no? Y pues una amplia formación en las tradiciones conductuales. Una capacidad de descripción versus el concepto. O sea, más descriptivo que juicioso. Debe trabajar mucho en eliminar juicios y ser más descriptivo. Siguiendo con la siguiente pregunta es, ¿qué importancia tiene el lenguaje del terapeuta en la FAB y cómo lo adapta según el caso? Bueno, pues no solo en FAB, ¿no? O sea, toda la psicoterapia es puro verbo. O sea, te dijera el análisis de la conducta clínica. O sea, la psicoterapia en general es para personas funcionalmente hablantes, para personas hablantes funcionales. Por eso es un análisis funcional de la conducta, ¿no? O sea, y si no tendrías que ser un análisis aplicado de la conducta, como en trastornos de desarrollo, como espectro autista o en psicosis. O sea, el verbo lo es todo. Entonces, más bien, para pronto, o sea, en la respuesta, ¿cómo lo adapta? Pues que lo que dice es un reforzador, un castigo, una habituación, una extinción, una saturación. Es decir, cada cosa que dice el terapeuta lleva ya un valor conductual. Lleva ya una especificación de hacia dónde va a terminar reforzando, castigando, habituando, extinguiendo. Ese justamente es el camino. Entonces, el lenguaje verbal y no verbal, hasta una cara como... manches, qué bueno, ¿no? ¿Qué te fue así? O sea, eso ya te da un valor conductual. Que estoy intentando, como habituar, acariciarlo tantito, ¿no? Regularlo, que me baje la defensa tantito. Entonces, válido, pero válido en su término del cliente, con sus términos, no con los míos. ¿Sale? Debe tener una gran capacidad de escucha y de transformar más, como más pueda, su lenguaje al lenguaje del cliente. No hay tanta psicoeducación aquí. ¿No? Que es lo que con mis brothers de TCC siempre me he hecho unas buenas pláticas, ¿no? De que les digo, cabrones, para ustedes el cliente debe estudiar la pinche maestría en TCC para ser cliente. Primero lo tienen que psicoeducar de no sé cuánta madre. Acá es al revés. Parece que tú te permites psicoeducarte del cliente, de lo que es y utiliza sus términos. Por ejemplo, uno de los elementos de la ciencia de la conducta que utiliza la FAB y todos los nuevos conductas contextuales, pero mucho FAB, es el augmenting. No sé si han escuchado sobre el augmenting. El augmenting es una frase o palabra que el paciente o el cliente ya trae aprendida de toda su vida o de algún momento de su vida.
se le grabó y tiene un gran valor, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando era adolescente le dijeron sus amigos, no, pues todos nos vamos a aventar y aventarnos de aquí a allá es de chingones, ¿no? Y se aventó y lo logró y todos, eres un chingón, ¿no? Entonces la FAP ya lo agarró, ¿no? Te lo metes a la bolsa, en cualquier momento lo vas a usar, entonces te dice, no, y es que ayer grité, ¿no? Y se lo merecía, ¿no? Entonces contrastas, ¿no? Ya que validas tantito, ¿no? Pues comprendo que hayas gritado, ¿no? Pues sí, te llevaron al extremo finalmente y no la pasaste bien. Sin embargo, me pregunto si eso de gritar, tu forma de gritar es de chingones o no. O sea, si te acercó a ser un chingón o te alejó de ser un chingón. Utiliza su propio momentum, no el tuyo. Ese chingón a él le mueve, no a ti. Por eso lo usas. Ahí está la importancia del lenguaje. Entonces, todo el tiempo estás atento de que todas las palabras del cliente traen valor reforzado. Muchas gracias. Siguiendo ¿qué tan importante considera la autoconciencia, la autoconciencia del terapeuta en su propio comportamiento y emociones durante la sesión? Bueno, realmente aquí no es solamente una como relevante, es una herramienta. O sea, el terapeuta todo el tiempo está atento. Por ejemplo, yo estoy aquí ya viendo en la pantalla. Supongamos que está el cliente, a ver Alejandro, ahí veo a Alejandro. Entonces, yo dije, ay cabrón, hoy ando triste, ¿no? Yo hoy ando triste. Y entonces así triste le digo, ¿cómo te fue, Alejandro? Tengo que ver cómo reaccionó. ¿Y qué efecto tuvo mi tristeza y mi... ¿Cómo te fue, Alejandro, así apagadón? En él. Un terapeuta nomotético diría, eso está mal en la terapia. Un terapeuta FAP te diría, a ver, vamos a ver cómo reacciona. ¿Qué tal si esta forma evocó una conducta clínicamente relevante número 2 en él, o sea, la conducta esperada? Entonces aprendiste, canijo, cuando le hablo de esta manera, le es funcional. ¿Por qué? ¿Y cómo puedo explotarlo? ¿Sale? El terapeuta nomotético siempre se la pasa juzgando lo que está bien y mal en la terapia. Y vaya, o sea, tampoco estoy diciendo que no se deba de hacer, pues obviamente no te vas a desnudar una terapia, a tomar o punto, ¿no? Sin embargo, pasando los criterios éticos, tienes que evocar cómo está este tipo de cuestiones. Perdón, ver qué evoca ese tipo de cuestiones. Entonces, en cuanto ves la reacción del cliente, tú estás consciente de, yo estaba triste, hablé de esta forma y reaccioné yo de esta forma. ¿Qué efecto tuvo en él? Y darme cuenta de ello. Y claro, el terapeuta FAP sí tiene que estar muy consciente del efecto que va a causar en las personas, ¿no? Y el cómo él se sienta, pues también directamente influya en su control conductual del propio terapeuta, influya en su competencia como terapeuta, claro. Por eso en las terapias conductuales contextuales se maneja mucho el cuidado al terapeuta, porque pues, el terapeuta anda madreado, ¿qué tan buena terapia está haciendo? ¿Cuál es su efectividad? ¿Cómo está maniobrándose? ¿Qué necesita? Okay. En base a su conocimiento, ¿qué aspectos considera esenciales en la formación de un terapeuta para aplicar la FAP de manera efectiva y ética? Formación en ciencia de la conducta debe ser básica. O sea, deben entender muy bien lo que es el antropomorfismo, el no mentalismo, el evitar el reduccionismo, fundamentalmente, o sea, y la metodología ideográfica de intervención, ¿no? Idiotética en su caso, que es más avanzada. Un amplio conocimiento en análisis funcional de la conducta. Eso es lo que más necesitas. Si no sabes hacer un análisis funcional de la conducta, entonces no puedes hacer terapia analítica funcional, es imposible. ¿Me doy a entender? Sí. O sea, el análisis funcional de la conducta es lo que más debes conocer, pues realmente en procesos psicológicos básicos del conductismo. O sea, todo el conductismo radical, inclusive el metodológico, pero en sí es el radical, ¿no? O sea,
Por eso en todos los enfoques conductuales contextuales se hace la mofa o la broma o la propuesta de Skinner es como Tesla, ¿no? Ahí ha estado olvidado, pero es el genio. Pues no lo han entendido, que es diferente, no lo hemos entendido por todos, ¿no? Y todos nos fuimos por Alva Edison, que no hizo ni madres en realidad. Finalmente, ¿no? Que no es necesario decir quién es, ¿no? Alva Edison de la psicología es así como místico y sabroso y bíblico leerlo, pero no cambia ni madres en la conducta ni en la humanidad en realidad, como los principios conductuales. ¿Quién salvó del estrés postraumático a toda la posguerra? El conductismo skinneriano, ¿no? Y de ahí se forjó la psicología clínica y las psicoterapias formales. Gracias a ubicar este tipo de elementos. Simplemente Fabre puso los nombres clínicamente relevantes y ya. Eso es lo que se tiene que estudiar principalmente. Obviamente saber de ACT y de DBT le va a venir muy bien. O sea, en sí, toda la tradición conductual y también conocer de otros modelos conductuales contextuales, sobre todo de ACT y DBT, para poder generar una muy buena terapia FAB. Continuando, ¿qué importancia da el concepto de conductas clínicamente relevantes, CCR, dentro de la sesión? Pues es toda la FAB. Es todo lo FAB. O sea, yo tengo que ubicar la conducta clínicamente relevante número 1, que es la conducta problema, y tengo que generar que se dé en la consulta. Ubicar cuál es la CCR2, que es la conducta clínicamente relevante esperada, la conducta de rehabilitación, por decirlo, la conducta esperada, la conducta buena, bueno juiciosamente, ¿no? O sea, y la conducta clínicamente relevante número 3, que es la interpretación y expresión justamente que determina y evoca o fomenta la aparición de la CCR1 y la CCR2. Por eso es CCR1, CCR2, CCR3 tipo 1 y CCR3 tipo 2. Eso es todo en la terapia conductual contextual, en especial en la terapia analítica funcional, ubicarlas. Y una vez que la ubiques, pues es cómo vas a reaccionar ante ellas para modificarlas dentro de la consulta y que se generalicen fuera de la consulta. ¿Podría proporcionar un ejemplo de cada uno de los 3 tipos de CCR? Sí, por ejemplo, a ver, vamos a hablar de Raúl, mi paciente, ¿no? Todos mis pacientes varones son Raúl. Todos mis pacientes damas son Ana, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿cuál les cuento? ¿Cuál les cuento? Hay varias, ¿no? De hecho, hay unas conferencias que las inicio con un ejemplo de Ana, pero vamos con Raúl. A ver, tengo a Raúl papá. Raúl papá me dice, Arturo, es que yo necesito que mi hija me diga antes de las 6:30 si quiere que la haga desayunar. Si después de 6:30 no hace desayunar, ya no lo voy a hacer, ya no me da tiempo, ¿no? Bueno, entonces su hija a las 6:40, ¿me haces una quesadilla? Y entonces él, no, es un desmadre, ¿no? Siempre es lo mismo contigo, no entiendes, se nos va a hacer tarde, pero haciéndole la quesadilla, ¿no? O sea, entonces yo me doy cuenta que su CCR1 es esta dramatización, el grito y el ceder al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuál sería una CSR2 que yo quisiera? Un objetivo que le facilitaría su crianza con su hija. Pues que tal vez tuviera menos teatralidad y más contingencia. Como, hija, discúlpame, ya se pasó, te dije que 6:30. Ya no me da tiempo, ya vamos. Sale a la otra. Le aplica una consecuencia y no tiene que ser teatral o generar esta aspereza emocional, ¿no? ¿Sale? Entonces, una CCR3, o sea, yo cuando lo contrasto en la psicoterapia sobre esto, sobre cómo está llevando a cabo las cosas, es que no entiende algo. Ya hice todo, pero no entiende. ¿Esa cuál es? Esa es una CCR3 tipo 1. Es la frase o la justificación que usa para seguir gritando y cediendo. Pero cuando cambia la conducta dice, sí, ya entendí. Lo mejor es que me calme y tenga una consecuencia, Ana. Esa frase y esto fue una CCR3 tipo 2. ¿Por qué? Porque justifica y fomenta la aparición de la CCR2 allá. ¿Qué tengo que hacer yo?
hacer que eso lo haga conmigo dentro de la consulta. Ajá, tengo que hacer que me haga una teatralidad y ceda. ¿Sale? ¿Va a ser cómodo? Probablemente no. Pero es mi chamba. ¿Sale? Entonces es una persona muy obsesiva, dijera la psicología nomotécnica que tanto les gusta en las universidades, ¿no? Es un TOC, ¿no? Entonces, pues se la ha aplicado, ¿no? Como oye Raúl va llegando, ¿qué crees? Se me combinó con una junta. Aguántame, ¿no? 15 minutos me lo echo de volada. Ya sé que eso le va a molestar. Pues bueno, Arturo. No se vale, pero bueno, ¿no? O sea, cedo un rato, te aguanto 10. Ya voy de gane, ya se está encabronando, ¿no? Ya está sacando por ahí el genio, ¿no? Pero necesito que saque más. ¿Me entiendes? Entonces salgo a los 10, no llego, hazme paro otros 10. Y ¡fam! La saca, ¿no? La saca, no se vale, yo estoy pagando, esto no se vale, que bla, bla, bla. Dice, pero no sé, yo creo que, pero es la última vez y me empieza a ceder, ¿no? Y la teatralidad, ahí que tengo que hacer. Si yo me comporto muy reforzante, estoy reforzando ese comportamiento y él lo va a seguir haciendo, ¿sale? Obviamente su hija de, ay, gordito, gracias por la quesadilla, te quiero. Entonces yo digo, Raúl, gracias, qué amable, estaría yo haciendo lo mismo. Tengo que extinguir el comportamiento o castigar. El castigo y el refuerzo en la maniobra pueden ser con una línea muy delgada. Entonces muchas veces no me arriesgo a castigar, mejor extingo. No digo nada, ¿no? No digo nada, ya no lo refuerzo ni lo castigo, dejo que se muera el comportamiento. Le dije que me aguantara otros 10 minutos, ¿no? Salgo en menos tiempo, salgo en 3, 4, 5 minutos. Y le digo, listo, Raúl, vamos a pasar. Vente, vamos a ver cómo estás. Te agradezco que me hayas esperado. No te preocupes, Arturo. Ya estoy más tranquilo, vamos a hacerlo. Ya me evocó las SR2 que tengo que hacer. Ahí me tengo que comportar como su hija. No le voy a decir gracias, gordito. Lo voy a hacer en mi estilo. Le digo, Raúl, me impresiona tu capacidad de tolerancia y de firmeza. Te agradezco mucho cómo lo hiciste. Me siento apenado contigo. Pero me impresiona cómo has avanzado. Quiero que tactes y te des cuenta cómo me estás tratando ahora. Me siento halagado, me siento entendido, me siento comprendido y me siento muy agradecido contigo, ¿no? Ya lo estoy reforzando. Y entonces él me dice, no, Arturo, pues sí, yo sé que debo trabajar en esto. Me molestó, pero bueno. Y entonces ahí aplicó otra, ¿no? De, oye, ¿y si aplicaras esto con Ana? ¿Qué pasaría? ¿Cómo te iría? Ya lo mando a la generalización. Él tiene un gran excedente de comunicación. Si yo le digo lo mejor para los hijos es que pam, me va a mandar a la chingada. Ni me va a escuchar siquiera, porque no escucha. Tiene esos comportamientos muy arraigados. Solo la FAP puede modificarlos. Esa es la importancia de los ejemplos de las conductas clínicamente relevantes. ¿Sale? Muchas gracias. ¿Cómo reconoce cuando una conducta del cliente en una CRB1 problema o un CRB2 mejora? Pues, ¿quién es la persona que quiere ser mi cliente? Por ejemplo, en este elemento de Raúl. ¿Qué quiere Raúl? ¿El hacer la teatralidad y ceder está funcionando? ¿Está fomentando que siga el problema? Bien, entonces esas son las SR1. La SR1 es la que sigue fomentando que el cliente tenga problemas y se aleje de sus valores, de sus objetivos y de lo que quiere ser en la vida. ¿Sí me voy a entender? La SR2 es lo contrario, es lo que lo acerca a la persona que quiere ser. ¿Sí me voy a entender? Por ejemplo, esta está re buena. La pérdida de la pareja. Es que ya quiero olvidarla. Venga, entiendo.
pero todo el tiempo está hablando de ella, quejándose de ella. ¿Esa sería una CCR1 o una CCR2? Una CCR1. Entonces, si yo toda la terapia la dedico a hablar de ella, ¿estaría fomentando la CCR1 o no? Sí. Es un conducta problema. ¿Por qué? Porque necesitamos que se empiece a conectar a su nueva vida, pero es muy difícil para todos. Sin embargo, ahí está la habilidad. Y cuando lo tienes encasillado en la CCR2, pues es donde tenemos justamente que fomentarlo, ¿no? Órale. Bien. ¿Qué estrategia se utiliza para evocar conductas relevantes durante una sesión? Pues bueno, o sea, así como que yo te dijeron esto, pues la observación y el análisis funcional de la conducta. O sea, con eso te contestaría la pregunta de seco, ¿no? Pues es ello, ¿no? O sea, más bien el terapeuta tiene que ser muy creativo en hacer se le llama la equivalencia funcional. O sea, lo que es un estímulo evocador fuera de la terapia, ¿sabes? Yo tratar de igualarlo dentro de la terapia. Por ejemplo, con Ana, otra paciente, otra clienta, y le molestaba mucho las cosas, como la impuntualidad, de que no la tomaran en cuenta, etc. Pero no decía lo que sentía ni lo que pensaba, no pedía cambios. Soy claro. Un día llegué tarde. En realidad llegué muy temprano, me escondí en otro consultorio, eran consultorios comunitarios. Me escondí, me sentía como con café y binoculares, ¿no? Llegué 15 minutos tarde y la veía que dio su reloj, su celular. Ahí sí evoqué el que estuviera molesta y que se callaran las cosas. ¿Con qué? Pues análisis funcional, equivalencia funcional y mucha observación. Y entonces tú tienes que generar la creatividad de igualar los comportamientos que tiene fuera, ¿no? ¿Cuáles son las principales técnicas o estrategias que utiliza dentro del FAP para trabajar con CCR durante la sesión? No existen técnicas. O sea, es directamente a la modificación de la conducta, como te lo acabo de poner. O sea, realmente, si tú lo quieres ver como estrategias y técnicas, la mejor estrategia y técnica es el análisis funcional de la conducta y la equivalencia funcional. Es decir, yo diseño. Puedes utilizar o sea, tu formulación de caso FAB o algo así, pero yo diseño la forma en que voy a reaccionar a través de las equivalencias funcionales. Yo diseño el cómo me voy a dirigir al cliente, cómo voy a reaccionar hacia el cliente a partir de conducta clínicamente relevante. Pero así que yo te puedo responderlo porque esa ya sería una pregunta más nomotética, ¿te das cuenta? No ideográfica, sí. Es como los nomotéticos decimos, como el pago de pensamiento, la silla vacía. En FAB puedes utilizar lo que tú quieras si eso refuerzo castiga exactamente lo que tú haces. Si tú decís, pues me traigo la silla vacía, ¿no? Bueno, los compañeros conductistas me dirían, no. Pero a ver, si yo sé que esa técnica de silla vacía va a habituar al cliente y mi objetivo es habituarlo, lo uso. Pero bajo toda la metodología científica. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, realmente puedes usar lo que quieras. Siempre y cuando tengas la evidencia de que está reforzando o castigando, habituando, etc. ¿Qué estrategia se utiliza para trasladar los aprendizajes y cambios logrados en sesión a la vida cotidiana del cliente? Los contrastes y ahí sí la psicoeducación. Al final sí psicoeducas, ¿no? O sea, no al inicio, es como con Ana, ¿no? Al final le dije, llegué 15 minutos antes y estuve escondido allá y lo hice por esto y esto, hasta que sacaste este comportamiento y me alegro de que tengas ese comportamiento conmigo. Y ahora quiero que lo practiquemos con tu mamá. Es decir, le comentas justamente cómo es que maniobraste las cosas y la invitas o lo invitas a generalizar el comportamiento con esta equivalencia funcional hacia su contexto problemático, ¿no? Durante algún proceso terapéutico, ¿llegó a hacer uso de alguna otra intervención? Así, y si es así, ¿cuál fue? Bueno, es que, o sea, es difícil que haya una intervención pura, ¿no? En terapia conductual contextual. O sea, por lo regular FAP está muy de la mano de ACT y DBT, entonces pues de repente estoy aplicando FAP y sí utilizo algún tipo de metáfora o algún tipo de analogía de ACT. Si mi objetivo es que acepte o se difusione o tenga contacto con sus valores. O sea, alguna vez, pues yo diría, pocas veces no lo he hecho. Prácticamente siempre
estoy muy de la mano con las estrategias centrales de la DBT, con el Exaflex de ACT y con toda la clínicamente relevante de FAP. Para pronto, ¿no? Lo que nunca se debe hacer es meter de otras metodologías. O sea, no puedes meter TCC, por ejemplo. O al revés, si estás aplicando TCC, no metas terapia conductual contextual. O sea, contraindicas el tratamiento. Desde el marco de su experiencia clínica, ¿cómo experimenta la alianza terapéutica desde el enfoque FAP? Bueno, pues ya es una pregunta contestada, podríamos decirlo, ¿no? Porque, pues, tiene que ser una relación terapéutica, pero impresionantemente entrelazada. Es muy cálida, muy cercana, es afectuosa, me doy a entender, tiene que ser una relación muy fuerte, entonces es placentero, pero también vas a experimentar muchos elementos desagradables, porque pues muchas veces tendrás que maniobrar con que el cliente te trate como trata a los demás problemáticamente fuera del contexto, y tienes que... ¿Cómo maneja las rupturas o dificultades en la relación terapéutica sin afectar la alianza dentro del proceso FAP? Pues mira, o sea, realmente el fact track que se le llama, o sea, es la estrategia, ¿no? Y ya la dijimos. Es decir, cuando tú te atreves a ser un tanto más audaz, más osado en evocar conductas clínicamente relevantes, número uno, muy problemáticas, y que llegan a impactar mucho en el consultorio, que llegan a ponerse las cosas más complejas, obviamente, ¿cómo lograr que eso no termine truncando y desgastando totalmente la relación terapéutica? Es con el final de decirle, todo esto lo hice de forma estratégica. Hice esto y esto porque era mi deber, porque era lo mejor para ti, y ve lo que lograste y ahora lo podemos lograr afuera. O sea, lo hice planeado y estratégico para que estés bien. O sea, como abrirte y a sincerarte con el cliente, e inclusive decirte cómo te sientes tú, como en la DBT nos indica, y decirle, pues también para mí fue desafiante, yo también me sentí de esta manera. O sea, desde DBT y FAP puedes hablar abiertamente también cómo tú estás experimentando la relación terapéutica, ¿no? ¿Cuál considera que ha sido el mayor desafío en la relación terapeuta-cliente y de qué manera lo ha abordado desde el enfoque FAP? Pues mira, o sea, como que yo te diga uno en específico, tal desafío, sí he tenido varios, pero la verdad no te voy a decir, yo por ejemplo estoy mucho en el área de psicosis y en el área de terapia para adultos varones, señores, ¿no? Sobre todo. Entonces, en los mayores desafíos nos lo llevamos en conductas ya muy arraigadas por los años, ya muy cronificadas, y sobre todo de excedentes de comunicación, ¿no? Y si tienen CI alto, peor, porque, o sea, rumian, la rumiación es impresionante, y el excedente de comunicación de que no se dan el tiempo de escuchar, o sea, apenas si respiran de estar con la letanía pam, 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 y no la sueltan. Y no la sueltan, y no la sueltan, y no la sueltan, ¿no? Entonces, esos son los casos más desafiantes, porque no hayas la forma de evocar las SR2. Tienes SR1 por mayor una y otra, y otra, y otra, y otra, y se vienen tan constantes que ni siquiera te da tiempo de castigar o habituar ninguna. Ese es realmente los mayores desafíos que he enfrentado, ¿no? Y en psicosis también. En psicosis, que es la modificación directa y que determinantemente, pues sí es complejo profundizarla, ¿no? Ok. ¿Qué tipo de población o problemáticas considera que responden con mayor efectividad al enfoque de la FAP? Pues es que mira, con mayor facilidad el adulto joven. O sea, el adulto joven, por ejemplo, ya tiene más claro lo que quiere, pero todavía es más flexible. Entonces con FAP lo sacas muy rápido, muy, muy rápido. A diferencia del adulto maduro que ya viene más cronificado, ¿no? Y cuesta más trabajo, ¿no? Finalmente, pero pues el adulto joven es con el área, para mi criterio, más fácil de trabajar. Y ya el adulto maduro y mayor ya cuesta más trabajo. También la neuroplasticidad es diferente, pues sí tienen menos crisis sociales, ¿no? O sea, no es lo mismo una ruptura amorosa a los 20 que a los 40. No tienes la misma presión social, finalmente.
sea, a los 20 tienes menos presiones sociales, hay más neuroplasticidad, socialmente pues tienes todo por delante, ¿no? Y ya a los 40 pues ya no tanto, o una ruptura amorosa a los 60 pues también ya no, ya es diferente, a los 50 y tantos también ya es diferente. Sí, me doy a entender. ¿Qué ajustes considera más importantes al aplicar FAP con población infantil o adolescente para mantener la esencia del enfoque sin perder efectividad? No, no vas a perder la esencia. Pues es como que ahí puedes practicar inclusive más, o sea, las conductas son más, ¿cómo decirte? Están menos cronificadas. Entonces, pues sacan una conducta problema, pues la castigas. Sacan una conducta apta, pues la refuerzas, es más rápido y viene menos, no sé cómo decirte, viene menos envuelta en tanta creencia y estigma y estereotipo social que pues ya cuando empiezas con los de 35 para arriba o 40 para arriba, 45 para arriba, ya traen mil madres. Entonces ya te es más complejo. O sea, sí agarra más esencia de FAT porque pues, es como los madrazos directos. Pero pues no se pierde la esencia. Ahí yo te diría que no habría ninguna. O sea, no, es muy natural. ¿En qué tipo de relaciones interpersonales se presentan mayores dificultades para que se conviertan en vínculos significativos y reforzantes? Ya, bueno, esa pregunta ya está más cabrona, ¿no? A ver, analicemos, ¿no? ¿Qué tipo de población, en concreto, qué tipo de población tiene más problemas interpersonales? ¿A pronto? O sea, pues, ay, cabrón, pues, o sea, desde FA, pues las personas que tienen el déficit y el excedente. O sea, los que ya vas poniendo en equilibrio ya menos, pero estos que están acá, pues sí, si quieres clasificarlos nomotéticamente, pues acá está el TLP, el antisocial, el narcisista, ¿no? Y acá están los esquizos y los evitativos. Punto. A los evitativos y esquizos darles habilidades para que se excedan un poco más y se adaptan. A los de acá, a los megalómanos y histriónicos y teleposos, darles habilidades también para deficitar. Y ahí vienen, ¿no? O darles de las dos. Los problemas interpersonales en concreto, para no entrar en homotético, pues es el excedente de comunicación y el déficit de comunicación, finalmente. Soy terapeuta de pareja, ¿no? O sea, es muy común que te llegue él o ella súper excedente y él o ella súper deficitaria. Y es un desmadre. Y mientras no que se equilibren, muchas veces hasta es más fácil que se rompa la relación a que hagas esto. Entonces, pues ahí es donde tienes los mayores problemas de comunicación, en el déficit y en el excedente. O sea, en la huida y en el control, ¿no? O sea, ahí tienes todo, mi hermano, ahí tienen todo. O sea, ahí tú puedes ubicar. Cuando alguien dice, ahí habla, y habla, y habla un chingo y quiere controlar y todo esto, y la persona que no habla, no se expresa y no deja las cosas claras, y él controla más, o ella controla más, y la otra persona huye más, y así están, ¿no? Y en otros temas se intercambian. La otra persona controla más y esta persona huye más, y así se la llevan en las relaciones interpersonales, padres e hijos, pareja, amistades. No, pues eso es lo que más se trata en FAB y en DBT, en el entrenamiento en habilidades sociales, grupal, es lo que más se trata. Difícil, pero pues son los mayores problemas que tenemos. En realidad es lo más común que tenemos, es más común de lo que creen. Que aparte esas habilidades se aprenden en casa. ¿Qué diferencias se evidencian en los resultados clínicos del enfoque FAP respecto a las terapias conductuales de primera y segunda generación? Pues mira, es muy sencillo realmente hablar de ello, ¿no? O sea, creo que esas dos preguntas vienen muy entrelazadas y qué chingón que estén así. Pues respecto a los otros enfoques en grupo control y grupo experimental de test-retest, por ejemplo, preevaluación y postevaluación después de aplicar el tratamiento, pues la evidencia está en que los problemas interpersonales tienen mejores resultados en terapias conductuales contextuales como FAB que en terapias de segunda generación como las terapias mediacionales o vivenciales, ¿no? Que son terapias que no abordan directamente el problema interpersonal. O sea, el problema interpersonal o sea, no es porque yo esté ahí, fui TCC y por ahí me ponen pausa y lo quitan esto, pero tengo una maestría en psicoanálisis que nunca presumo, ¿no? Pero, o sea, determinantemente
O sea, esos enfoques están súper limitados en intervenir lo interpersonal. Pueden intervenir muchas cuestiones de sentimientos, de pensamientos, o sea, uno a uno, pero su forma interpersonal de comunicarse no tienen herramientas. Entonces, la terapia conductual contextual tiene la batuta mucho en la que es habilitar las habilidades de interacción, de vinculación, de poner límites, las pautas de comportamiento para con tu contexto, ¿no? Y que pues ahora cada vez está más complejo que antes. O sea, somos más interactivos con la tecnología que con las personas muchas veces. Entonces, por eso los enfoques anteriores de segunda y primera generación se quedan muy limitados. ¿Qué ventajas o sinergias ha encontrado al integrar la FAP con estos otros modelos conductuales? Y en dado caso, ¿cree que puedan llegar a generar algunos conflictos teóricos y prácticos entre ellas? No generan conflictos teóricos ni prácticos porque son metodológicamente compatibles. O sea, sus metodologías son la ciencia de la conducta, marcos relacionales, análisis funcional de la conducta. Entonces no hay un conflicto. ¿Sale? Pues ya, como en toda la psicología, ya en puristas, pues sí, o sea, los debetosos le tiran un buen a la FAP y luego la FAP a los debetosos. Pero ya en chistes que solamente ellos entienden, o sea, pero ya con el cliente no. La neta ya es diferente. Si lo sabes maniobrar, no tendría por qué. Hay un modelo que le llaman FACT, ¿no? Que es FAP y ACT. Entonces, ACT y FAP, bueno, ACT es como brother de todos, ¿no? ACT es así, es mi simpatía. ACT se lleva de huevos con DBT, ACT se lleva de huevos con FAP, se lleva todavía mejor con IBCT, ¿no? Con terapia conductual integrativa de pareja. Entonces, aplicar FAP con ACT es ventajísimo. Es súper ventajísimo, porque si tú modificas una conducta clínicamente relevante y te da una CSR2 ya de, vamos a decirlo así, que ya te permite, ¿no? Maniobrar otro tipo de cosas y aparte la aprovechas para que pueda aprender a aceptar radicalmente lo desagradable, de fusionarse de ello, conectarse con su momento presente y acercarse a sus valores, ya es otra cosa. Por ejemplo, imagínate que estás tratando un duelo y la CSR1 es la queja y el coraje y no sé, las etapas del duelo que tú puedes ver en una sola sesión, ¿no? Ira y tristeza y negociación y cosas por el estilo, ¿no? Y de repente sí te sale como, bueno, pero pues creo que me debo dedicar más a mí, ¿no? Y ya empieza la CSR2 a aparecer y la refuerzas. Y si en esa CSR2 le puedes poner algunas metáforas o estrategias o procesos psicológicos básicos de intervención de lo desagradable es parte natural de todo esto. Y que empiece a tratar sus experiencias privadas como ACT, como mindfulness te dice, ¿no? Como a observarlas, como a verlas con curiosidad, como a dejarlas pasar y que se preste a entenderlo de esa manera, entonces hiciste una combinación muy buena. Y si aparte eres cercano y validante, afectuoso, interesado, como la DBT te lo pone, pues ya hiciste una combinación, una triada perfecta de FAP, DBT y ACT, ¿no? Sin broncas, ¿no? Pues es mucho más ventajoso, pero no siempre se puede y no depende. Bueno, si el terapeuta domina los modelos, lo va a poder hacer, pero no siempre el cliente lo permite. Y no de que el cliente diga, no, DBT no me apliques, sino que el cliente dice, yo quiero ser un poquito más cercano con el cliente y no me lo permite y me hace CSR uno encima. Entonces con DBT no me está sirviendo para quebrar la CSR, ¿no? ¿Considera que a día de hoy ya puede catalogarse como una terapia empíricamente válida o todavía se encuentra en una fase de consolidación científica? No, pues ya tienen buen que es de consolidación científica. O sea, más bien que todo llegue tarde a Latinoamérica es otra cosa, ¿no? Es como cuántas cosas en Japón tecnológicas ya están saliendo del mercado y acá ni las conocemos. O sea, no, las épocas de consolidación científica, pues es de las terapias más consolidadas científicamente, porque pues todos bajo leyes de la conducta, leyes, no teorías, o sea, no hay nada que puedas tú ahí estar como empíricamente determinando, o sea,
Además es uno de los modelos más decantados y falseados, ¿no? Metodológicamente, eso quiere decir, la ciencia siempre es para dudar, ¿no? Para cuestionar, o sea, es una de las terapias más cuestionadas constantemente. La misma FAP se cuestiona a sí misma constantemente sobre su aplicación de las leyes. Entonces, no, o sea, la consolidación científica, yo creo que ya estaba desde antes que nacieran ustedes, cabrón. O sea, que apenas, o sea, el primer hallazgo bien determinado en México de entrenamientos de ACTs en el 2010. O sea, dense cuenta en dónde estamos, en pañales. O sea, y nosotros estamos en 2025, o sea, más bien como que sí ha avanzado a pasos rapidísimos agigantados en 15 años. En 15 años ya en una universidad pública les dejan una tarea de esto. O sea, ya ha llegado, finalmente. Ya tiene 15 años y ya en una universidad pública, ¿no? Y me ha tocado dar clases en la universidad y he llegado a dar FAP, ¿no? Finalmente, donde doy clases ahorita más que nada es en maestría y en el programa de FAP, o sea, no es como, a ver si quieres, no, FAP ya es de cajón, ¿no? O sea, entonces sí está muy consolidada y yo creo que sí se está repartiendo muy bien. Ok, y bueno, ya para concluir, ¿qué tipo de investigaciones cree que podrían ser prioritarias para fortalecer esta base de la FAP? Pues mira, o sea, yo creo que la terapia conductual contextual en especial y la terapia cognitivo-conductual ambas, de segunda y tercera generación, tercera y segunda generación, si vamos en orden como las mencioné, están teniendo una gran amplitud hacia la investigación de la terapia basada en procesos, ¿no? De cuarta generación. O sea, yo creo que yo me saldría del tema FAP directa y le haría la promoción más a la terapia centrada en procesos, o sea, la cuarta generación de psicoterapia en vínculos de liderazgo. Entonces, yo pienso que FAP puede beneficiarse mucho de la apertura de la terapia basada en procesos y permitirse la mutua interacción y beneficio, de ambos modelos, ¿no? Para que pueda acrecentarse más. Pero, pues yo honestamente, me hubieran hecho la entrevista en ACT, DDT, PAP o cualquier modelo, yo diría, yo pienso que ya se tiene que empezar a voltear a ver hacia la terapia basada en procesos, centrada en procesos, porque sí viene ruda, ¿no? Sí viene muy ruda y siento que los terapeutas latinoamericanos les va a quedar bien chica, bien grande, perdón. O sea, van a quedar bien chicos los terapeutas latinoamericanos para una terapia centrada en procesos. O sea, en otras palabras, para que puedas aplicar terapia centrada en procesos, mínimo debes saber bien TCC y bien todos estos modelos conductuales contextuales para que puedas siquiera entender de qué viene la terapia centrada en procesos, ¿no? Que es donde ando clavado ahorita. Bueno, muchas gracias. A ustedes, al contrario. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta entrevista y darse el tiempo de poder dárnosla. Quedaron muy claras las preguntas que le hicimos y pues sí, nuevamente le agradecemos. Y bueno, ¿y cómo se van ustedes? ¿Qué opinan ahora de FAP? No sé qué tanto conocían de FAP. ¿Cuál es su opinión de ustedes en cuanto a este modelo? Cuéntenme. Bueno, pues desde mi punto de vista se me hizo muy interesante todo esto de las conductas y con los ejemplos que nos pudo dar, es muy interesante ver cómo estos ejemplos de la vida cotidiana influyen mucho en lo que somos. A mí también me pareció muy interesante de la FAP. Yo solo sabía algo muy básico, no estaba tan sumergida en el tema y ahora que nos los explicó y nos puso ejemplos, sí realmente despertó mi interés y para indagar más sobre la misma, también porque muchos conceptos yo no los sabía hasta ahorita y pues sí fue educativo para mí. Muy bien. Adelante, Norma. Pues la verdad es muy interesante, me es hasta la fecha complicado como que elegir todavía algo que llame mi atención al 100%.
Entonces siento que es importante aprender como que a comprender la esencia que tiene cada tipo de terapia Muy bien. para de ahí ver a lo mejor y sí cuál me va más. Esta me dejó muy impresionada, muy impactada y a la vez muy interesada en cómo se maneja todo, porque siento que sí tiene a lo mejor y mucha estructura muy planteada, acorde a lo que se necesita en el momento y no tanto a lo que nos dice en un texto que se debe de aplicar, ¿no? Entonces la verdad me quedo muy agradecida con todo lo que hemos aprendido ahorita. Al contrario, ustedes, fíjate que antes de que siga Alejandro, pues también va a depender de a lo que se dediquen. O sea, yo era un físico analítico alguna vez, ¿no? Y me llegaron cosas más cabrones y me fui a la TCC y para mí creí que me iba a ayudar. Y luego me llegaron casos más cabrones y me fui a la terapia conductual contextual porque servía. Entonces, pues va a depender de dónde anden igual, ¿no? Cómo te jale el modelo. Yo también sabía muy por encima cómo funcionaba y sí me impresionó mucho estas relaciones del terapeuta con el cliente y cómo se usa las herramientas que tiene el cliente para tratarse a sí mismo. Bueno, personalmente, muchísimas gracias por las respuestas, me encantaron, fueron muy, muy buenas. Y pues sí, yo lo vi quizás de un punto de vista más práctico, con lo que había estudiado y contrastándola con otras corrientes, ¿no? Y otros modelos, psicoanálisis, ¿no? Y TCC y tal. Y realmente veo, pues, cómo cambian, ¿no? Y cómo puedes aplicarlos o al menos yo, en muchos casos que veo y analizo y que creo que puedo llegar a una mejor solución con esta terapia que con otras terapias, ¿no? Y pues vaya, que ya se venga la cuarta generación, sí me agarra un poquito a las prisas porque no he terminado de aprenderme la tercera, entonces, pues sí, sí, va a ser interesante lo que nos da el futuro. Sí, muchas gracias, Ángel. Pues bueno, en la terapia de cuarta generación, pues en concreto, sí tendrán que saber al menos la tercera, ¿no? La segunda y la tercera, bien, para entrarle a la cuarta. Pero pues va llegando, ¿no? Al mundo. O sea, eso sí, o sea, no es de que ya tenga tantos años como FAD, pero simplemente en la federación apenas se anda manoseando, ¿no? El término. A mí me tocó ser elegido, les agradezco mucho a la federación, para exponerlo con otros 2 terapeutas, uno de Sinaloa y uno de Puebla, y entre los 3 expusimos la terapia centrada en procesos. Y realmente yo creo que muy respetuosamente, muy buenos mis compañeros, muy capaces, y aún así creo que a los 3 nos costó, sí, como que acabamos volverle a leer y volverle a leer porque no fue tan sencillo. Pero bueno, qué interesante que sean tan interesados. ¿Quieres decir algo, Jessica? Sí. Solo para concluir la entrevista, ¿me gustaría darnos su información de contacto para...? Claro, pues miren, aquí es la Clínica Integral de Atención Psicológica. Su número es 771-359-7476. Es una clínica de especialidades psicoterapéuticas, conductual contextual, certificada en la prevención e intervención de la conducta suicida. Tenemos convenios con Villa Carranza, con Secretaría de Salud, con TEC de Monterrey, con IPN, con CENIAS, con algunas escuelas de la Universidad Autónoma, justamente. Y pues quedó a sus órdenes como el director general, más los 12 terapeutas que cuenta la clínica, que son todos conductores contextuales, desde estimulación temprana, pareja, familia, hasta adultos mayores. ¿Sale? Sí. Y gracias por la promoción, y por la confianza y por estar aquí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pásenle, por favor.